Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Antes de tratar este tema, debo hacer una pequeña advertencia. Soy consciente de que cuando se toca el tema de Jesucristo, la Biblia o la Iglesia, hay mucha gente que se escandaliza. Y se escandaliza porque detrás hay una institución que de alguna forma ha adoctrinado el pensamiento de miles de personas. Por ello, os debo decir que todo lo que yo exponga en este vídeo es una opinión personal, subjetiva y puede estar totalmente equivocada y distinta a la realidad. Por ello no quiero que nadie se ofenda, ya que simplemente estoy opinando sobre algo. Dicho esto, vamos a entrar en detalle. ¿Fue Jesucristo un ser extraterrestre? Vamos a hablar de este tema, vamos a aportar algunos datos extraños que aparecen en la Biblia y sobre todo en los textos apócrifos, aquellos textos que la Iglesia ha dicho vamos a apartarlos porque no nos interesan. La cuestión es ¿por qué no les interesa esos textos a la Biblia? Pues sencillamente porque aparecen fragmentos que nos hablan de otra historia sobre la figura de Jesucristo. Una figura que puede ser muy distinta a la que nos han vendido desde que éramos muy pequeños. La idea de este vídeo vino al poder leer el Evangelio de Valentino, unos fragmentos. El Evangelio de Valentino es un texto apócrifo que nos dice, como ya os estaba diciendo, una historia totalmente distinta. La abducción de Jesucristo a los cielos mediante unas esferas y unos resplandores que lo envolvían y lo subían hacia un objeto volador no identificado, semejante al Sol, que volaba a velocidades imposibles. Os voy a leer el fragmento, pero antes quiero que sepáis cuáles son los fragmentos oficiales dentro del Antiguo Testamento. Hay varios. Yo he seleccionado Evangelio de Lucas y Evangelio de Marcos. El de Lucas dice, en la ascensión de Jesús al cielo: Jesucristo, mientras les bendecía a los apóstoles, se separó de ellos y fue llevado al cielo. El de Marcos dice totalmente lo mismo con otras palabras. Así pues, el Señor Jesús, después de haberles hablado, fue llevado al cielo. Y ahora sí, vamos a ver qué dicen los textos apócrifos el Evangelio de Valentino. 1, 14, 28. Y mientras hablaban así, Jesús estaba sentado un poco aparte. El sol, alzándose en una carrera ordinaria, emitió una luz incomparable y vino sobre Jesús y lo rodeó completamente. La luz estaba alejada de sus discípulos y brillaba de un modo sin igual. Y los discípulos no veían a Jesús, porque los cegaba la luz que los envolvía. Y no solo veían los haces de luz, y estos no eran iguales entre sí, y la luz no era igual, y se dirigía en varios sentidos de abajo arriba, y el resplandor de aquella luz alcanzaba de la tierra a los cielos, y los discípulos veían aquella luz, sintieron gran turbación y espanto. Y ocurrió que un gran resplandor luminoso llegó sobre Jesús y lo envolvió lentamente, y Jesús se elevó en el cielo, y los discípulos miraron hasta que subió al cielo, y todos quedaron silenciosos. Yo no sé de vosotros, pero al leer este fragmento me ha recordado a una historia de abducción de las que tantas existen desde la década de los años 40 hasta nuestros días. Pienso que no hay ningún tipo de diferencia. Un objeto volador que emite un rayo a una persona, esta persona empieza a ver unas esferas que salen de este objeto volador, que envuelven a la persona y se lo llevan al cielo. Una abducción en toda regla. Ahora bien, ¿sería Jesucristo un ser extraterrestre? La verdad es que una abducción de por sí no nos dice que sea un ser extraterrestre. Tenemos que ver dónde ha nacido Jesucristo y cómo ha nacido, en caso de que todo esto sea real, obviamente. Hay que ver que hay muchos personajes dentro de la Biblia y los textos apócrifos que han sido abducidos. Por ejemplo, los carros de fuego que se llevaron en un torbellino
a Elías. O por ejemplo la abducción de los ángeles, entre comillas, del señor Enoc en los textos apócrifos de Enoc. Hay algo que a mí me llamó la atención hace mucho tiempo y fue la reflexión sobre los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Lo que sabemos es que los ángeles no nacieron en la tierra, por ello son extraterrenos. Por ello, los ángeles son entidades que se hacen llamar ángeles pero que proceden de otro sitio. Vamos a pedirle ayuda a nuestro amigo Cristóbal del canal Misterios al Descubierto, ya que él fue teólogo y ha estudiado mucho estos temas. ¿Qué tal estás, Cristóbal? Pues gracias, Iván, por invitarme otra vez a tu casa y bueno, es un placer y espero disfrutar con este vídeo. Voy a ir directo al grano. ¿Crees que Jesucristo fue extraterrestre o fue algo más? Pues si Jesús de Nazaret era un extraterrestre, esta es la pregunta del millón, porque se le tiene que dar una explicación extranatural para darle esos poderes que él hacía, porque si no, no tiene sentido. Estaríamos hablando de quizás una persona muy elevada espiritualmente, todo lo que queramos, pero hay algo, y yo creo que tenemos que pensar en esto, es en la concepción de Jesús. Porque si Jesús era humano, pues tendría que tener a su padre. Pero si seguimos siguiendo el relato bíblico de que Jesús fue concebido no por obra de hombre, sino que a través de una entidad por medio de una mujer humana, estamos hablando no de un ser extraterrestre, porque no nació en el planeta Marte. Jesús nació en Belén de Judea, o sea que es terrestre, pero su concepción nos habla de que es más que un humano. Aunque la teología nos diga, y la iglesia y los primeros padres nos dijesen, los primeros padres de la iglesia quiero decir, nos dijesen que Jesús era humano puro y duro, no puede ser, porque su concepción es totalmente anormal al caso de cualquier otro humano. Es interesante esto que has dicho, porque ahí se ven los ejemplos de los cuales yo me refería al principio del vídeo. Esos ejemplos en los que parece que en la Biblia hay pequeños detalles que nos recuerdan a tecnología, fecundación in vitro, por ejemplo, luminarias extrañas, milagros de procedencia desconocida, alguien que revive y va a los cielos. Es como que hay una inteligencia que hoy en día podemos explicar con tecnología, y eso nos habla de la posibilidad de que Dios, ángeles y Jesucristo y demás fueran falsos dioses y que su procedencia fuera extraterrestre. Pero mirándolo de una forma, y esto, atención a esto, mirándolo de una forma semejante, ¿no es lo mismo que sean extraterrestres o que sea lo que nos dijeron en la Biblia? Si nos da igual, en realidad es totalmente lo mismo. Pero bueno, Cristóbal, ¿nos podrías hablar de algún tipo de abducción o fenómeno extraño que nos recuerde a esto en la Biblia? Bueno, pues el motivo de adopción. El concepto que tenemos hoy en día de adopción es pues algo como como que es raptado fuera de su propia voluntad. Es como un secuestro, ¿no? Ese es nuestro concepto de adopción. Pero en la Biblia se mencionan abducciones, pero los que iban a ser abducidos ya lo sabían. Este es uno de los puntos diferenciales entre las adopciones que vemos o que son contadas hoy en día a las que ya tuvieron estos personajes en la Biblia. Por ejemplo, Elías, todos conocéis el profeta Elías, todos sabéis que fue abducido por un extraño objeto. Al menos es extraño que un carro de fuego,
de aquel entonces volase, ¿no? Y viniese del cielo y se lo llevase. Pero ya lo sabía. Muchas semanas antes y en los relatos, textos anteriores a ese momento de la adopción, Elías ya sabía, porque estaba su discípulo Eliseo diciendo que no lo quería dejar, que quería ver cómo se lo iban a llevar, porque ya sabía que se lo llevaban. Y también tenemos el relato de Enoc. Enoc, en la Biblia, en el Génesis, aparece una mención de que Enoc dice que andó con Dios, andó y que se marchó al menos a donde Dios vivía. Pero en su libro, que no sabemos si lo escribió él, pero el libro apócrifo de Enoc menciona todo el proceso de cómo fue abducido, pero también fue avisado. Ese es uno de los diferencias entre las adopciones de hoy en día a las adopciones que aparece en la Biblia. Pues con esto, Cristóbal, te doy las gracias por mostrar tu opinión en este videoprograma. Y ya sabes que estás invitado cuando quieras, esta es tu casa y te veremos pronto en Gran Misterio. Pues nada, muchas gracias, Iván, por esta oportunidad y que te vaya bien. Un abrazo. Si os interesa este tema, hace un tiempo, creo que ya un año y pico o más, estuve haciendo un vídeo muy extenso con Cristóbal sobre tecnología extraterrestre en la Biblia, aportando algunos fragmentos muy llamativos que nos hablaban de esto mismo, de que parece que Jesucristo y demás, más allá de humanos, fueron otra cosa. Espero que hayáis disfrutado con este pequeño videoprograma. Ya os digo que esto es una opinión que mucha gente comparte, aunque parezca que no, y que nos da a entender de que en la antigüedad, más allá de la Biblia, más allá de los propios sumerios, ya existía una entidad que se fijó en el planeta Tierra y pudo crear al ser humano. Elohim los llamaban, dioses en plural. Más allá me atrevería a decir que los propios Anunnaki, porque hay civilizaciones 9000 años más antiguas que los propios sumerios. Por ejemplo, Göbekli Tepe. En fin, esto es un misterio. Creo que la Biblia ha copiado algunos fragmentos de culturas más antiguas, como hemos visto en la serie que tengo sobre los Anunnaki, y que esto ha sido una gran adoctrinación para el ser humano. Tenemos que despertar. Y con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros Recomendados os voy a traer el siguiente libro, La Protohistoria, escrito por Pedro Guirao. El señor Guirao nos habla en este libro de que más allá de los relatos de Platón sobre la Atlántida, ya sabéis, Timeo y Critias, más allá de eso, de las pirámides de Egipto y mucho más allá, hace más de 100 millones de años, posiblemente exista una civilización extraterrestre que nos creó y que nos formó en otro lugar de la galaxia para luego ponernos en el planeta Tierra. También nos habla de la geometría sagrada, cómo la matemática, los símbolos pueden ejercer un efecto mágico sobre la vida y la realidad. Un libro indudablemente muy interesante, podemos ver símbolos bastante extraños y un saber y conocimiento guardado incluso, yo diría, y enseñado por la masonería, pero esto no tiene nada que ver con masonería, simplemente os digo que hay conceptos similares, porque ellos guardaban el conocimiento al igual que los grandes sabios que han existido en nuestra tierra. Por ello, os recomiendo este libro. Ya sabéis que la lectura es sana, lo que no es sano es cómo ejercemos el conocimiento, cómo lo interpretamos. Y nada, con esto dicho, aquí nuevamente os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. En este programa vamos a presentar una serie de pinturas, tapices y grabados bastante antiguos en los cuales se pueden ver
una serie de objetos que llaman mucho la atención y se asemejan